Durante el mes de mayo, con motivo de la pandemia, el Centro Cultural del Carme ha programado un ciclo titulado Confinados con la comedia. Esto me ha permitido ver de nuevo una película que hice en el año 1993, El hombre de la nevera. Es una película que narra la historia de una gente que tiene que dejar de vivir en su casa en el monte, en el campo. Tienen que dejar el pueblo e irse a vivir a la ciudad. Es una historia de una tremenda actualidad que cuenta el despoblamiento, el abandono del mundo rural español. Eso que ahora se llama la España vacía o la España vaciada. Me ha sorprendido cómo ha gustado la película, cómo el público ha detectado precisamente el significado de esta historia, algo que en su día, en el año 94-95, no acabó de comprenderse, y que esta actualidad que conserva la película me ha motivado para apreciarla como quizás mi película favorita en estos momentos.